Ahora os presento a Joaquín Hernández, que es párroco de San Clemente Romano en Madrid, y muchos también lo conocen como cura de TikTok, donde tiene una amplia comunidad de seguidores y publica con frecuencia. Por detrás de esa presencia digital hay mucho más. Es miembro de la Comisión del Primer Anuncio, colabora en Auten, en sus cursos y lleva años buscando caminos nuevos para anunciar el Evangelio. Joaquín es una persona inquieta, pionera, con olfato pastoral y con ganas de seguir aprendiendo. Hoy nos hablará de una cuestión que a veces evitamos, pero que importa mucho. El tamaño de la parroquia sí importa. Vamos a comenzar esta charla todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En su nombre lo hacemos todo. Quiero presentaros, para comenzar este momento, uno de mis pastoralistas de referencia. Seguramente, yo creo que todos lo habéis oído hablar de él. Es conocido, aunque a lo mejor nadie lo asocia precisamente a estas enseñanzas. Este pastoralista es el langostino común. El langostino común nos va a enseñar muchísimas cosas en este rato que os van a sorprender. A lo mejor os habéis relacionado con él en otros ámbitos, pues hoy desde el punto de vista pastoral, evangelizador y del liderazgo. En todos esos ámbitos vamos a aprender de él. Si, a lo mejor, como veo que os estáis riendo y os parece como de guasa, podríamos utilizar el término técnico Penaeus Kerazurus. Esto suena como más, importante, ¿no? La vida de un langostino puede llegar a ser apasionante, está llena de aventuras, pero yo me quiero fijar solamente en uno de los elementos, y es en su crecimiento. ¿Nunca te has preguntado cómo crecen los langostinos? ¿Cómo crece un langostino? Un langostino siempre ha sido grande, o sea, cuando tú compras los langostinos grandes es porque todos nacen grandes. ¿Hay algún momento en que sean pequeños? ¿Hay una raza de langostinos pequeños pero otros de grandes y entonces los grandes nacen grandes y los pequeños nacen pequeños? No. Ellos también tienen un proceso de crecimiento. Lo que nosotros podríamos llamar caparazón se llama exoesqueleto. El esqueleto está fuera y lo protege. También otro término lo puedes llamar cáscara. Hay gente que habla de la cáscara del langostino. Bueno, esto es el exoesqueleto. El exoesqueleto tiene una función y es protegerlo de las enfermedades, del mar, de los agresores, de los depredadores, pero tiene un problema. Y es que no crece con el animal. Esto es, o sea, está recubierto de algo que cuando el animal crece, pues no le queda más remedio que generar otro. Cuando esto ocurre, entonces el proceso es que se va generando debajo del exoesqueleto que nosotros vemos y que quitamos cuando nos comemos un langostino, va generando otro por debajo más grande que va haciendo presión y que va expulsando. Llega un momento en el que expulsa el antiguo. Esto hace que el animal tenga este proceso que nosotros llamamos muda. Ahí está. Entonces llega un momento en el que el bicho está ahí como presionando y por fin se quita de encima el exoesqueleto. Si nosotros pudiésemos encontrarnos uno en la playa, o imagínate que después de esta charla te entran ganas de poner en tu casa o en tu parroquia un acuario y empezar a cultivar langostinos, y un día tú te encuentras una cáscara ahí en el fondo del acuario, no te preocupes, es signo de buena salud.
Cuando eso se queda en el fondo, no pasa nada, es bueno. Entonces, para todos los aventureros que queráis comenzar una nueva etapa de vuestra conversión pastoral acompañados de un langostino, si lo veis, no os preocupéis. Yo esto lo he vivido en varias ocasiones y cuando uno tiene que realizar esa muda, hay un momento de crisis, porque es el tiempo en el que estás más blando, más indefenso y casi inmóvil. Aquí tenemos una foto de lo que podría ser mi acuario, porque yo me lo estoy planteando realmente. Cuando un langostino deja de mudar, entonces es que ha dejado de crecer. Cuando ha dejado de quitarse el caparazón, es porque ha dejado de crecer. Os hablo de mi experiencia, porque esto son cosas que he ido aprendiendo con los años y luego, gracias a Dios, pues el Señor me ha colocado en lugares que me han enseñado mucho. He ido cogiendo y bueno, la primera experiencia que tuve de necesidad de hacer yo mi propia muda fue cuando todavía era diácono en la primera parroquia en la que estuve. El párroco me dijo, como tantos párrocos, tú eres el cura joven, pues tienes que encargarte de los jóvenes. Y comencé muy ilusionado con un primer grupo de unos chavalillos que ya había en la parroquia. Enseguida me hice con ellos, fue un tiempo súper bonito, yo los conocía a todos, oraba con todos, los acompañaba espiritualmente a todos, conocía sus situaciones, sus familias y los reuní, creo que fue un martes. Los martes nos reuníamos, ese primer grupo que llamábamos Utopos. Y ese grupo lo organizaba yo lo preparaba, ellos pues no tenían ninguna experiencia de iglesia tampoco. Fue tan bien que al poco tiempo surgió un segundo grupo de más mayores. Entonces tampoco podía juntarlos porque eran un poco distintos. Entonces del martes apareció un segundo grupo el jueves. Dije, voy a ponerlo el jueves porque así los distancio un poco y no me agobio, porque tengo que preparar los temas, organizar y bueno, estaba hiper dedicado a ellos. Es verdad que bueno, pues la cosa empezó a crecer, pero sarna con gusto no pica. Siguieron estando los jóvenes a gusto. Y si estos del jueves eran más mayores, pronto apareció otro grupo, que yo los tuve que colocar el miércoles. El viernes no se puede, el fin de semana imposible. El lunes era mi día de descanso. Entonces dije, oye, pues tendrá que ser el miércoles. Bueno, pues yo no quería estar agobiado, pero pues vamos a estar aquí, ¿no? Empezó mi agenda a ya no tener noches, porque no podía reunirme a otra hora con ellos. No, esto es lo que podría haber sido mi iPhone con los grupos de jóvenes a las 8. Y la gestión empezó a ser un poquito más complicada, aunque la problemática la podía llevar yo por dentro y el único que se agobiaba era yo. El problema llegó cuando apareció un cuarto grupo. Dije, mi día de descanso tiene que ser día de descanso. Y además era día de descanso y especialmente de oración. No quería prescindir de eso. Tendría que ponerlo el martes, miércoles o jueves, este grupo. ¿Y qué hago? Bueno, pues tengo que tener un día con 2 grupos a la misma hora. Bien, bueno, pues al principio, antes el único que tenía alguna dificultad era yo, pero pronto empezaron a decirme, no, ojo, es que te pasas por este grupo y no te pasas por el nuestro, llevas 2 semanas pasándote por el otro y ahora, claro, los del martes están cubiertos, pero los del jueves tenemos que empezar a trabajarlo nosotros. Me había hecho imprescindible, sin mí no habría grupo, las cosas no iban tan bien. Pensé en todos los sacerdotes de ámbito rural, donde las parroquias se les van multiplicando sin saber cómo. Y aparecen otra parroquia y otra parroquia y otra parroquia. Y ojo, si esto es yo con un grupito de jóvenes, tú imagínate, si tienes 8, 12 parroquias. ¡Wow! Tenía solamente 2 salidas.
Y es que, o sea, dos posibilidades o dos caminos por delante. Primero, decidir que los 4 grupos serían mi techo y admitir que tendría que hacer lo que pudiese e ir agobiado siempre y agotado para sostenerlo, o bien cambiar mi modo de estar presente, de acompañar, de cuidar. Y elegí este modo. Tuvieron que asumir que mi presencia iba a empezar a ser distinta. Y yo tenía que asumir que ya no podía dirigir espiritualmente a todos los jóvenes, ya no me enteraría de todas las cosas, ya no podría estar en todos los saraos dirigiéndolo todo. Sí. Esta decisión no tocaba mi vocación, no tocaba mi entrega, no tocaba mi cariño por ellos. Simplemente lo que estaba haciendo era cambiar mi exoesqueleto. La cáscara necesitaba ser cambiada. Entonces aprendí que no era un problema de entrega, de celo por evangelizar, por estar con ellos, o ni siquiera de capacidad, sino que era un asunto de muda. Era un asunto quizá de tamaño. Entonces volvamos a nuestro pastoralista. Aspectos clave de su cambio, del cambio del langostino, del crecimiento del langostino. El primero de todos es que dentro de su proceso de crecimiento, el caparazón nuevo, el que está creciendo, presiona el antiguo. Este ejerce presión, va empujando al antiguo. El segundo de los elementos es la vulnerabilidad. Y es que en esa época de muda, en esa época de cambio, uno es cuando está más indefenso y es cuando más hay que cuidarlo. Espero que en este momento todos estéis entendiendo que esto no es una clase sobre los langostinos. Bien, ¿no? ¿Pillado? ¿Vale? Tercer elemento, el reaprovechamiento. No os lo vais a creer, pero muchos langostinos se comen su propia cáscara para recuperar minerales que ha perdido en el proceso. Calcio, magnesio, esto me parece una barbaridad. Es decir, que todo lo anterior hay que aceptarlo, hay que acogerlo, tenemos que hacerlo nuestro. Ayer nos habló Cristi de la honra, honrar. Honrar el pasado, honrar lo que me ha ayudado y a lo mejor ya no me sirve. Es una cáscara de la que he tenido que prescindir. Y por último, que el hecho de que haya una muda es signo de buena salud. Los cambios son signos de buena salud. No es que las cosas estén yendo mal y por eso tenemos que cambiar, sino que es bueno. Solemos pensar que el estilo de nuestra parroquia viene marcado por otras cosas, por otros elementos, como, oye, pues cómo somos doctrinalmente, si somos más acogedores, si el sacerdote es más animado, si la parroquia es de mayores o de pequeños o de gente más joven. Y sin embargo hay un factor con el que no solemos contar, que es lo que vamos a llamar el factor tamaño. El factor tamaño va a ser decisivo. Entonces, mi idea de hoy es que muchos problemas que sufrimos no son ni siquiera por estar siguiendo, aplicando como esquemas de cristiandad, sino que en realidad, o sea, no nacen porque algo esté yendo mal, sino que nacen de que algo ha cambiado, algo viene empujando, y entonces toca cambiar el caparazón. Hay un artículo que me ha ayudado para esto muchísimo, es de Timothy Keller, y que precisamente conocí el año pasado gracias a un sacerdote que ha estado aquí con nosotros. Y él lo que dice, él habla del tamaño y del tamaño de las iglesias y del liderazgo. Él dice, lo que funciona en una comunidad de 40 personas deja de funcionar en una comunidad de 200 personas implicadas. Y lo que funcionó en una de 200 se rompe a los 600. Entonces, imponer prácticas de una comunidad de un tamaño en otra comunidad de otro tamaño no funciona. Y de hecho, lo que va a hacer es generar en tu propia comunidad un retroceso.
Es decir, que vas a dar pasos para atrás y vas a impedir que siga hacia adelante. Os cuento los 6 elementos o los 6 cambios principales que se van a realizar en una parroquia, en una comunidad que crece. El primero de ellos, este es el proceso que marca él, de 40, 200, 450, 800. Se refiere no a la gente que viene a misa, sino personas que están implicadas dentro de la comunidad, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros podríamos estar en 40, se puede llegar a los 200 implicados, participantes, 450, oye, potente, esto ya supongo en pocas parroquias en España, y 800 ya es pues, otro rollo, ¿no? El primero de los cambios cuando crece una comunidad es la complejidad creciente. Todo se va, pues oye, a lo mejor tenías 2 misas, pues ahora tienes que poner 4. Tenías un grupo, ahora tenemos que tener 3. La gente cada vez va siendo más diversa y vamos necesitando cada vez una mayor apertura a acoger lo que no es de nuestro estilo, de lo que no es de nuestra forma. Y esto especialmente a quienes son de la parroquia de toda la vida. Porque si antes yo tenía mi tiendecita y aquí se servía esto, esto y esto, ahora se van a empezar a multiplicar las cosas. Eso va a hacer que haya crisis, va a haber cambio. Este es el primero de los elementos. El segundo de los elementos es que va a haber un cambio de las responsabilidades. En una parroquia pequeña, normalmente son muy pocos los que lo hacen todo y procuran hacer, o sea, se hace de todo en una parroquia pequeña. Tenemos catequesis, tenemos a los novios, tenemos la misa, tenemos los lectores, tenemos el párroco, es el que además globaliza o acapara o tiene, a lo mejor, oye, pues no tiene demasiados voluntarios, él va a tener que hacerlo todo. Esto es, cuando hemos empezado de cero, lo hemos experimentado los sacerdotes. Quien tiene que trabajar más, arrancar más, eres tú. El párroco tiene entonces todas las responsabilidades. Cuando una parroquia empieza a crecer, se van diversificando y entonces empezamos a ir reconociendo diferentes funciones. No es lo mismo, en una parroquia pequeña es el párroco y todos son colaboradores. En una parroquia grande empezamos a reconocer que hay unos coordinadores, hay unos servidores que son coordinados por los coordinadores, hay unos participantes que son los que reciben en las diferentes acciones de la parroquia, incluso puede llegar a haber coordinadores generales que coordinan áreas de la misma parroquia y el párroco es el que trabaja especialmente con los coordinadores generales y con los coordinadores. Pero ya no puede estar el párroco en todos los tinglaos. Esto es el ejemplo que os puse antes. El segundo es el cambio, el tercero es que cambia el papel del líder que preside. Imagínate un párroco que viene de un pueblo en el que él conocía a todo el mundo, él estaba presente en el pueblo, todo el mundo lo conoce. Cuando alguien necesitaba algo, cogía el teléfono, lo llamaba y él respondía inmediatamente. Y lo mandan a una parroquia más grande, en un barrio de una ciudad, y dice, yo no quiero tener distancia, yo no quiero mantener esta distancia, yo quiero estar cercano. Y además en la ciudad es más necesario que haya más cercanía. Y coge el párroco y decide poner un cartel de su WhatsApp en la puerta para que no haya nadie que no tenga acceso a él. Dices, esto es maravilloso, un párroco cercano. Este párroco empieza a trabajar, la parroquia empieza a funcionar y dentro de un año deja de poder responder los WhatsApp. ¿Por qué? Porque no le da la vida. Ya no puede más. Ya no puede más. No sé si estos focos significan que tengo que terminar. Cuando una parroquia va creciendo, el párroco puede y debe cuidar a todos. Pero cuando una parroquia va siendo cada vez más grande, va a tener que ir soltando y se va a tener que dedicar a lo principal, a lo esencial, que será la predicación, especialmente la homilía de los domingos. Pensad, párrocos, cuánto tiempo dedicamos a la preparación de la homilía del domingo. Decimos que es la catequesis principal de nuestro pueblo, de la comunidad, tal. ¿Cuántas horas dedicamos a preparar eso?
celebración de los sacramentos, la dirección espiritual de la comunidad, es decir, la visión, la unidad, crear unidad dentro de mi comunidad, formar líderes que puedan generar otros líderes, crear los avisos todas las semanas no es necesariamente mi función, hacer las cuentas y contar el dinero tampoco es necesariamente mi función, dar toda la formación tampoco es necesariamente mi función, aunque a lo mejor en unos inicios esto sea necesario que lo haga yo. Y no pasa nada. Pero el objetivo no es que siga haciéndolo yo porque no es necesario que lo haga yo. El siguiente de los elementos, el cuarto, es que van a hacer falta estructuras más pequeñas. La parroquia va creciendo, pero no podemos prescindir de lo pequeñito. Un párroco en una ocasión en mi diócesis explicaba que la clave de su parroquia era la atención espiritual, las direcciones espirituales y las confesiones. Él decía, esta es la clave de que funcione mi parroquia. Y esto funciona bien. Digo, oye, ojalá todas las parroquias pudiesen dar como ese servicio, pero ¿cuántas personas puede dirigir espiritualmente un sacerdote? Un sacerdote que además tenga que dirigir una parroquia. 40, 50, 60, 80. Imagínate, 80. Y cuando ha llegado ya a los 80, ¿cómo sigue creciendo la parroquia? Pues va a necesitar otro sacerdote. Espero que esa parroquia dé dinero al obispado, porque si no, no se lo van a mandar. Entonces, oye, pues le mandan otro sacerdote. Tenemos un techo. El sacerdote se ha convertido en el elemento referente de toda la comunidad. Él personalmente, no digo la Eucaristía, digo él personalmente. Necesitamos otros referentes que sí que puedan cuidar a una comunidad en la medida en que vaya creciendo. Y estos son los grupos pequeñitos. Los grupos pequeños en los que se trabaja y donde te esperan, donde te quieren, donde se te espera. Acordaos de los 72 de Moisés, los que eligió, ¿no? Y decía Jetro, su suegro, y los asuntos más importantes que te los envían a ti. Y los 72 empezaron a cuidar al resto de la gente. El siguiente de los elementos es que tiene que haber una mayor intencionalidad y una mayor organización. En una parroquia pequeña nadie pasa desapercibido. Pero y el cura además está atento a todo. En una parroquia grande el peligro es que la gente se te pierda. Hay que tener intencionalidad y las cosas tienen que estar organizadas. No puedes esperar que haya una acogida espontánea si no lo has organizado y si no quieres que la haya. Entonces, la acogida, la comunicación va a tener que ser de otra manera. Y el sexto de los elementos es que habrá más foco y eso generará más confianza. Una parroquia pequeña puede hacer de todo, de muchas cosas llevadas por pocas personas. Y una parroquia grande tiene que elegir sus prioridades. Puede elegir hacer pocas cosas, pero va a tener que hacerlas bien. Esto generará confianza. Me han hecho luces, así que me parece que ya sí que tengo que terminar. No existe un tamaño ideal. No es mejor la grande que la pequeña. Una parroquia pequeñita de pueblo va a ofrecer una cercanía, un acompañamiento, una familiaridad que jamás podrá dar una grande. Y una grande podrá hacer cosas y llegar a aspectos de la vida de las personas que no podrá hacer una pequeña. Pero no pasa nada. Es importante saber dónde estamos y acogerlo, aceptarlo. Todos tenemos nuestro peligro, ¿no? La conversión pastoral pasa hoy por la gestión del cambio. Entonces esto va a ser aceptar que el tamaño de nuestra comunidad ha cambiado, puede cambiar, no pasa nada, que la forma de liderar tiene que cambiar y significa que si tu parroquia va creciendo, ya nunca volverás a pensar que lo que funciona, lo que ahora te funciona, es definitivo. Así que la próxima vez que te sientas vulnerable y expuesto, no creas que es porque algo va mal. Es simplemente que tu parroquia está creciendo. Y en ese momento, acuérdate del langostino, porque quizás seas tú el que está creciendo. Gloria a Dios.